Señor, gracias por pues el privilegio que antes era inalcanzable, Señor. Muchos de nosotros no hubiéramos abierto una Biblia jamás si no fuera porque tú nos has iluminado y nos has dado no solo este deseo y este anhelo, sino que nos has permitido probar la miel de tu palabra, que es más dulce que la miel que destila del panal. Te queremos rogar que en este tiempo en tu palabra tú hables a nuestro corazón, que traigas sabiduría, dirección, consuelo y exhortación. Y que esto sea así para que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo haga en nosotros una obra tal que seamos transformados y podamos glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 18. El capítulo 18 está justo después de este momento tan famoso de David contra Goliat. ¿Qué sucede? Y tú recuerdas que David se convierte en toda una celebridad. No me gusta la palabra celebridad, pero no encontré otra palabra. Una persona famosa, le componían canciones, em, conocido por todos. Y, y eso provoca los celos en Saúl. La semana pasada hablamos mucho acerca de celos y envidia. Y el día de hoy vamos a ver un poquito más. Pero Saúl se pone realmente muy celoso y empieza a darse cuenta de que es real que Dios ha decidido entregarle el reino a otra persona. Y en vez de rendirse a la voluntad de Dios, está tratando de aferrarse. Y si David es el problema, porque David es el que le va a quitar el reino, entonces la solución es sencilla. Hay que deshacerse de David. Y ahí es donde vamos a comenzar en el capítulo 18, versículo 17. Veíamos que David se comportaba prudentemente, que era un hombre valioso al ejército, a la nación. Eh, y dice en el versículo 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Esto parecería que es un acto casi noble, ¿no? De Saúl, pues está honrando. Él había prometido eso. O sea, él había dicho, aquel que salga y venza a Goliat, le voy a dar riquezas, le voy a dar a mi hija, o sea que va a ser parte de la familia real y su familia va a quedar exenta de impuestos. Entonces no es nada, no es un acto de gracia, sino es una recompensa por una labor que había cumplido fielmente David. Entonces parecería que quiere Samuel hacer lo correcto, ¿no? Incluso dice, versículo 17 ahí mismo, solo pone una condición, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Yo tengo aquí en mis notas, así, tres signos de interrogación, como, ¿qué? O sea, con tal que me seas hombre valiente. Pues, ¿y qué es David? O sea, el único valiente de todo el pueblo, de todo el ejército, y eso que David era todavía un muchacho, que pelees las batallas de Jehová. David fue el que se levantó y le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, es como, no sé, es como muy atrevido, siendo el cobarde que es Saúl, decirle a David, que es el valiente, te voy a dar a mi hija, pero tienes que ser valiente y pelear las batallas de Jehová. Ahora, aunque pareciera que es un poco noble, fíjate lo que dice después. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, realmente lo que quería este Saúl era que, tal vez no con estas palabras, no, no podemos saber las palabras que él tenía, pero de alguna manera lo que podríamos interpretar es que Saúl decía, te voy a dar a mi hija, pero tienes que comprometerte a pelear por Dios, no por Saúl, no por, no por mi hija, no, las batallas de Jehová. Tú vas a pelear las batallas de Jehová.
y chance en una de esas te matan los filisteos y ya, pues muerto el perro, se acabó la rabia, o sea, sí, resolvemos el asunto. Esa parece que era como la intención, porque eso es lo que dice, que él iba a dar a Merab como su hija, pero en realidad lo que quería era que los filisteos mataran a David. Esto, ¿sabes qué? Es, ¿cómo decirlo? Es un asunto muy común. Probablemente no en los términos tan sanguinarios como los que están aquí, pero es un asunto común porque lo que está queriendo hacer Saúl es manipular a David. Está haciéndole creer que le está dando una ventaja cuando en realidad lo quiere meter en una trampa. Y lo peor, o no sé si lo peor, pero más grotesco, es que está utilizando la piedad como herramienta para engañar a alguien. Y no hay nada peor que utilizar a Dios para buscar a nuestros propios propósitos o nuestra propia voluntad. O sea, si mataban a David, lo que Saúl podía decir era, bueno, en realidad él estaba queriendo hacer su propia, quería cumplir la voluntad de Dios. Hagámosle un homenaje, hagámosle este, no sé, una serie de fiestas en honor, porque en realidad él murió queriendo glorificar a Dios, ¿no? Y es como, sí, pero es falso. Jesucristo dijo que al Padre, dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todo esto es mentira y es en la carne. Entonces, ya vemos que Saúl está buscando manipular, está buscando usar artimañas contra David. Pero David, fíjate lo que pasa. David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? En aquella época era costumbre que el futuro esposo diera una especie de dote. No era una dote en sí misma, sino una especie de pago por la esposa. Y generalmente este pago era pues correspondiente al estatus de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jacob, tú te acuerdas que trabajó 7 años por su esposa y otros después por su otra esposa. Entonces, probablemente la idea de Saúl era decirle, te voy a dar a mi hija. Y que David le contestara, híjole, pero no tenemos para pagar el monto. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ve a pelear las batallas de Jehová y entonces con eso yo estaré servido, ¿no? Todo piadoso, todo espiritual. Pero David en vez de decir eso, lo que dice es, no, ¿cómo crees? O sea, pues yo no soy nadie. David responde con una humildad, aunque David era famoso. En ese punto David era ya un hombre famoso y conocido. Verso 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. O sea, lo que hace ahora es tratar de provocarlo. Ok, te voy a dar a mi hija, solamente pelea las batallas, pero como él no le dice nada a David, ok, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya te dije que te la iba a dar el próximo mes, pero llegado el tiempo en que ya va a ser entregada, la caso con otro. ¿Para qué? Esperando que David probablemente reaccione y diga, ¿por qué? Eso es un engaño, habíamos pactado, no puede ser, me están quitando, me están deshonrando, y que se ponga así, y entonces Saúl tenga la excusa de decir, guardias, miren, este hombre está queriendo rebelarse contra el rey, hay que matarlo, quiere tomar el trono, quiere ser parte de la familia real, mátenlo. Probablemente algo así era el plan de Saúl, pero David no responde tampoco. En mansedumbre agacha la cabeza y dice, ok. Versículo 20. Pero Mical, ¿te das cuenta cómo Saúl está queriendo
manipular las cosas y las circunstancias para atacar a, a David, para ver si David cae en una trampa y ya en la trampa pues acabar con él. Dice versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Esa frase a sus ojos yo la subrayé porque se me hace tan reveladora. Saúl ya tiene mucho que está pensando en sí mismo y no piensa para nada en Dios, ni en la gloria de Dios, ni en la imagen de Dios, ni en la honra de Dios. Él todo lo ve según sus ojos. Entonces, ya que pues la trampa que le quise poner a través de Merab no resultó, pero Mical amaba a David y dice, pues ok, entonces voy a ir ahora otra vez. Nuevamente volvemos a empezar, pero ahora con Mical. Ahora, Mical, pues vimos la descripción de David en unos capítulos atrás, que era hermoso, además ya ha probado que es un hombre valiente, un hombre honrado, un hombre fuerte, valeroso, eh, y pues no era raro que Mical se enamore de él. Pero aquí hay una cosa. Seguramente una de las cosas que Mical nunca valoró fue la integridad del corazón de David. Y por eso, lo veremos más adelante en el segundo libro de Samuel, cuando David decide adorar a Dios con todas sus fuerzas, Mical lo menosprecia. Porque esa parte no era la parte que amaba de David. Amaba su parte guerrera, amaba este David belicoso, no sé, macho, pero no el corazón que realmente David tenía y por el cual Dios lo había escogido como rey. Entonces tal vez eso lo sabe Saúl y tal vez dice, pues oye, con Mical, pues vamos a entrarle con Mical, buenísimo. Entonces le dice, verso 21, Saúl le dijo, yo se la daré. ¿Por qué creo que Saúl sabe un poco este trasfondo de Mical, que ella no le interesaba esa parte? Porque le dice, yo se la daré para que le sea por lazo. Es como, a ver, oye, estás hablando de tu hija. O sea, no sé, yo pienso que el día que me toque entregar a alguno de mis hijos a que forme una familia, a mi hija, el que será su futuro esposo, yo espero que sea un hombre de bien y que mi hija haya sido madura como para bendecir al que va a ser su esposo. Y lo mismo mi hijo, que un día él esté en la madurez tal que él sea una bendición para la mujer con la que se vaya a casar, no que sea un lazo. ¿Te das cuenta cómo Saúl ha entrado en una espiral descendente tan fuerte y tan triste que ahora es capaz de utilizar hasta sus propias hijas con tal de aferrarse al trono? Está tratando de aferrarse a cosas que son más valiosas que las riquezas terrenales, como son los hijos, que dice el Salmo que son herencia de Jehová, con tal de aferrarse a algo terrenal. Y así nos pasa cuando tú y yo quitamos nuestra vista de la voluntad de Dios y queremos establecer nuestro propio deseo. Vamos a tomar a todo lo que tenemos alrededor, incluidas las personas que amamos o que deberíamos amar, como moneda de cambio para mantenernos en nuestra posición. Y es algo que pues lo vemos tan a menudo. Padres que supuestamente trabajo para que a mi hijo no le falta nada y en realidad están abandonando a sus hijos por hacer su propia voluntad y su carrera y su deseo. Entonces Saúl está utilizando a su hija como trampa para David. Y dice en el verso 21, y también para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Cómo esto? Pues mira, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Otra vez, insiste, David, quiero que seas parte de mi familia. Em, los criados de Saúl hablaron estas palabras, no, perdón,
tú serás mi yerno. Y verso 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, o sea, imagínate la artimaña. Le dice a David, tú vas a ser mi yerno. Y luego a sus siervos, oigan, ustedes vayan y en secreto díganle, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues el yerno del rey. Eso es artimañas. Usar chismes, usar el rey te ama. No, hombre, te ama. Sí, sí, por favor, sé el rey. Fíjate lo que dice Proverbios 26. Proverbios 26, versículo 23. Proverbios 26, 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto. Eso, en nuestra versión eso está medio complicado de entender, pero básicamente dicen como una vasija de barro, pero bañada en plata. O sea que por fuera parece, es una vasija de plata. Sí, pero solo está bañada, en realidad es de barro, es frágil, se va a caer, se va a romper sin ningún problema. Pero bueno, así como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. O sí, lo revisten todo de plata, pero en realidad no tiene sustancia. Verso 24. El que odia disimula con sus labios. Claro, en realidad odia, pero está disimulado en sus labios, más en su interior maquina engaño. Verso 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. 7, por supuesto, es el número de lo completo. O sea, su corazón es completamente abominable. Eh, verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, ¿no? La vasija de barro cubierta de plata, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿De qué habla toda esa porción? Bueno, no te vayas de Proverbios, vamos a ver otra. Habla de esta lengua lisonjera. El rey te ama. No, tú tienes que ser mi yerno. Mira, toda la vida he soñado con alguien que sea como tú. Ese lenguaje, ese deseo de conquistar al otro por medio de halagos y elogios es, 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 es terrible, es terrible, porque, porque es una artimaña que usó Satanás con Eva. Es, eh, lamentablemente es muy común, lamentablemente es terriblemente común que, que nos dirijamos así con las personas. Y no estoy diciendo que no hay un espacio para brindar agradecimiento. Yo conozco muchas personas a quienes les estoy completamente agradecido y por quienes tengo profunda gratitud y un amor verdaderamente inmenso. Y creo que es bueno expresarlo. Y creo que es bueno decirles, ¿sabes qué? Tu vida es de gran bendición para mi vida, pero yo tengo que tener cuidado. Que tener mucho cuidado de no estar pensando en esto lo voy a usar después. Tengo que tratarlo bien porque después a lo mejor puedo sacar un favor. Fíjate lo que dice Proverbios 29, versículo, eh, versículo 5. Proverbios 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Creo que sí es importante reconocer la bendición que recibimos de Dios a través de otras personas. Y creo que nunca debemos quedarnos guardado porque es un acto de alabanza a Dios.
poder decir, ¿sabes qué? Tu vida ha sido de bendición para mí. Creo que es importante, pero creo que tengo que tener cuidado de no estar utilizando eso para tenderle una red a mi hermano, porque mi carne va a querer hacer eso siempre. Siempre mi carne va a querer eh, establecer algún tipo de lazo del cual yo pueda tirar cuando yo lo necesite después. Por otro lado, cuando alguien te dé un elogio, te dé una palabra de gratitud, todo, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Número uno, no olvides que la obra y la gloria es del Señor. No olvides que, que nosotros somos el eco de la obra de Dios, nada más. Nosotros no somos quienes se llevan la gloria. Entonces, si hay algo bueno en tu vida, es porque todavía han quedado en ti las huellas dactilares del Creador y por eso la gente ve eso, por un lado. Por otro lado, dicen que los elogios se tienen que tratar como al chicle. Mastícalo un rato, es dulce, pero luego lo tienes que escupir. No te lo tragues, porque no alimenta, no sirve, no funciona. Entonces, sí, cuando te digan, oye, qué maravilla, no sé qué, ¿sabes qué? Pues gracias a Dios y qué bueno que te gustó y qué padre que Dios hizo esto. Pero ya, sal de eso, aguas con creerte más allá de lo que en realidad deberías, ¿no? Entonces creo que esto funciona de ambos lados. Uno, no te enloquezcas con los elogios. Habrá muchos que tal vez van a querer enlazarte. Y dos, sé expresivo en tu gratitud. Creo que es bueno y es importante ser expresivos en nuestra gratitud, pero ten cuidado de no estar pretendiendo red delante de tu hermano, porque eso ya no es amor. Entonces Saúl está actuando de una manera artera. Saúl está diciendo, eh, pues díganle que yo lo amo. ¿Realmente es verdad? No, es completamente falso. Díganle que yo lo amo, sea el reino del rey. Verso 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? O sea, David le dice a la gente, a ver, ustedes, es muy fácil decir, soy yerno del rey, soy reino, pero a ver, pónganse en mi lugar, yo no soy nadie. ¿Cómo me vas a decir que sea yerno del rey? Si estás viendo, o sea, yo ni siquiera sé comer con cubiertos y quieres que me siente en la mesa del rey. Y una vez más, lo que vemos es que David afrontó el triunfo. Cuando venían cantando las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, yo creo, es una especulación, pero yo creo que David venía pensando, no, David no mató a ni 10,000, ni uno. Fue Dios quien derrotó al gigante. Es Dios el que hizo esto. Yo nomás puse las piedras, las agarré, pero es la obra de Dios, porque no se le subió a la cabeza nada de eso. Él no está diciendo, pues por supuesto que tengo que casarme con la hija del rey. Soy el más valiente de todos, soy el héroe del pueblo. Es más, no solo necesitaría una esposa, todas las hijas del rey deberían ser mis esposas. No, él le sigue pensando, pero pues yo soy solamente eh, un hombre pobre y de ninguna estima. O sea, si mañana me muero, nadie se va a acordar, básicamente está diciendo. Verso 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Le dice, oye, Saúl, no, pues es que es muy humilde. O sea, él piensa que no es digno de ser tu yerno. Y Saúl dijo, decid así a David. Esto ya es como chisme de lavandería, ¿no? Díganle, no, no sé, me recuerda como la primaria, ¿no? Oye, dice fulanita que le dijo a su tanito que le gustas. Ah, entonces dile diles, no, pero Jorge, o sea, es una cosa verdaderamente vergonzosa para personas adultas. Pero ahí está Saúl, díganle así a David. El rey no desea la dote. En realidad la palabra dote no debería ser la mejor traducción porque es este pago. La dote la daban normalmente la mujer, pero es este pago que se daba por la esposa. El rey no desea dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey.
¿Mm? ¿Cómo? O sea, ¿qué? Sí, sí, sí. No deseo dote. Solamente dame 100 prepucios de filisteos. Ok, este es uno de esos pasajes en los que tú dices, qué bueno que las Biblias no son ilustradas, sino son puro texto. Porque es una cosa demasiado grotesca, pero tiene un objetivo. ¿Te acuerdas que cuando David sale contra Goliat, dice, este incircunciso va a ofender al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos? Y entonces lo que está yendo es o sea, la circuncisión era la marca del pueblo de Dios. Y lo que le está diciendo Saúl es, ve con los filisteos y consígueme 100 prepucios, o sea, la marca que los hace como impíos. Ahora, por supuesto que esto es algo, o sea, es 1 contra 100 y no se van a dejar operar eh, de buenas. Los tiene que matar para poder hacer eso. ¿Por qué no pedir 100 cabezas? Porque no solo está pidiendo algo que a lo mejor lo van a matar en el intento, ¿no? 100 es un número alto, va a tener que ir David a pelear, en una de esas lo pueden matar y ya, Saúl resuelve sus problemas. Sino que además, si lograra hacerlo y sobrevivir, se hizo odioso a los filisteos porque los deshonró por completo. No solo mató 100 soldados o 100 personas, sino que además los deshonró en la identidad filistea. Y eso es lo que está buscando Saúl, hacer que David sea odiado por los filisteos. Entonces le dice, ahí mismo en el verso 25, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ese era su plan. Verso 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿le pareció bien? ¿Cómo? O sea, ¿por qué le pareció bien? ¿Qué pasó? Es que David es, no quiero decir ingenuo porque ingenuo suena como algo despectivo, pero, pero David no es capaz de pensar mal de Saúl. Es benigno. Él no está pensando me quiere matar. Él está diciendo, mira, no me va a pedir dinero. Dinero no tengo. Pero pues si algo sé hacer es pelear. Si algo he probado que Dios me ayuda es en la batalla. Entonces David dice, pues maravilloso. Claro, va, claro, sí. Le hizo bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. O sea, él continúa estimando a Saúl como un rey y ser parte de esa familia para él es una gran honra. Qué bonito el corazón de David. Versículo, bueno, ahí mismo. Y antes que el plazo se cumpliese, o sea, no sabemos cuánto le dio, pero por ahí le dio un mes para que trajera los 100 prepucios. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Ya no pudo hacer nada más, le tuvo que dar a su hija. Y parecería o sea, uno pensaría, pues aquí David se salió con la suya. Pero no, Saúl consiguió su propósito. Fíjate lo que dice al final. Pero Saúl, bueno, ahorita volvemos con eso, verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, chécate, voy a volver a leerlo, porque eso está de replay, de aunque usted no lo crea. Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, se arrepintió, le pidió perdón a David y juntos vivieron felices. Eso sería lo lógico. Pero él vio que Jehová estaba con David, vio que su hija lo amaba y tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿A dónde te lleva el aferrarte a tu propio deseo, Saúl? Pudiste haber terminado bien tu carrera. Sí, fuiste un mal rey. Le regaste al no obedecer en el capítulo 15.
pero todavía hay oportunidad para caminar delante de Dios, para hacer la voluntad de los años que todavía te quedan, la voluntad de Dios en los años que todavía te quedan. Pero en vez de eso, lo que hace simplemente es rechazar a Samuel, apartar a David. Y fíjate, dice el verso 29, fue Saúl enemigo de David todos los días. David no fue enemigo de Saúl. Saúl fue enemigo de David todos los días. Hay una ceguera en Saúl, una ceguera terrible. Y dice el verso 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Salieron a campaña, o sea, pues después de que 200 hombres se encontraron muertos y además, digamos, deshonrados, pues los filisteos salieron a pelear y Dios estaba con David y David ganaba las batallas y, y Saúl se iba endureciendo y de aquí, o sea, nunca más Saúl va a... Hay un momento en que parece que toma un respiro, pero en realidad está en una espiral descendente, 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 descendente. Entonces, creo que, número uno, es importante considerar que yo puedo ser un instrumento de Satanás para ponerle lazo a otros a través de mis palabras. Entonces tengo que cuidar la manera en la que expreso mis palabras. ¿Cuál es el propósito por el cual yo le digo a alguien, oye, pues muchas gracias por tu vida? ¿Es verdad genuino? ¿Es genuino? ¿O nada más estoy acomodando el terreno para después sacar ventaja? Si esa es tu manera de vivir, ojo, si esa es tu manera de hacer negocios, ten cuidado, estás caminando en la carne. ¿Te acuerdas lo que leímos en Proverbios? El que rueda la piedra le regresará sobre él. También creo que tenemos que tener cuidado. Pues Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, creo que lo decíamos la semana pasada o en una clase, no me acuerdo. Pero Satanás no es como una trampa de ratones que está puesta esperando que alguien pase. No, él salió a rondar la tierra a buscar a quien devorar. Y lo hace con artimañas. Lo hace buscando precisamente cómo hacernos tropezar. Fíjate lo que dice Efesios, que esto lo estudiamos recién, así que no me voy a quedar mucho, pero Efesios capítulo 4. Fíjate lo importante, capítulo 4, versículo 11, lo importante de la obra de Dios, para que no caigamos en este tipo de artimañas, que seguramente alrededor de nosotros vamos a ver muchas veces. Versículo 11, Efesios 4, 11. Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios, ¿te acuerdas del contexto? Lo acabamos de estudiar hace poco. El contexto es que Cristo ahora nos llama a caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, y la primera cosa de la que habla es de caminar en unidad. Y para poder caminar en unidad, dice que subió a los cielos y dio dones a los hombres, y estos dones son la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero no para que ellos hagan toda la obra, sino para que los pastores, los evangelistas, los maestros nos preparen a todos los santos para la obra que todos tenemos en el ministerio, para la edificación mutua del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todo esto que Dios dio a la iglesia tiene el propósito de unificarnos, de edificarnos, para que crezcamos hasta tener la altura, la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Con qué propósito? Verso 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes qué? Hay hombres que están usando artimañas del error para ver qué tanto daño pueden hacerse. Y lo hemos visto, hay gente así en las iglesias, lo hemos visto, hemos tenido gente en la iglesia cuyo único propósito es enredar a otros, enlazar a otros para arrastrarlos tras vientos de doctrinas. Ten cuidado, hay muchos, y hay de todo, desde los que son fáciles de detectar, como los que te vienen diciendo que si, no sé, si te pones la vacuna, se te va a meter un demonio o cosas así. Eso es fácil de detectar, pero hay otros más sutiles. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que dices, la iglesia, esta comunión que tenemos, esta dinámica de unos con otros, nos permite crecer para llegar a la estatura de un varón perfecto y que ya el viento no nos arrastre con las estrategias que tienen estos hombres que utilizan con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que, ok, eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Sino que siguiendo la verdad en amor. No una de las verdades, la verdad. Y la verdad es esto. Siguiendo la verdad, no en religión, no en disciplina religiosa apática, sino en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú y yo, bien concertado, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, dicho en sencillo, ¿sabes cómo nos libramos de las artimañas, las estratagemas que utilizan con astucia artimañas para estos hombres que quieren extraviarnos? A través de la comunión de unos con otros en la iglesia, guardando y cuidando nuestra comunión. Es doloroso ver gente que se va de la iglesia porque es que me lastimaron. Pues ama, ¿no? O sea, pues sí, seguramente te lastimaron. La iglesia está llena de pecadores. Y si tú no quieres ser como ellos, pues ama. O sea, ¿no es eso lo que nuestro Jesús, nuestro Señor dijo? Que perdonemos, que amemos, que suframos el agravio, que permanezcamos. Pero a veces esas cosas vienen con, no, ¿sabes qué? Es que ahí no, es que quita, y como que los doctrinas y son artimañas que buscan destruir nuestro caminar. ¿Qué es lo que quería hacer Saúl? Saúl quería sacarse a David de encima. Dios tiene un propósito para ti en la iglesia. Satanás quiere sacarte de encima. Entonces, no es un asunto de inteligencia. David no era más inteligente que Saúl, simplemente su corazón estaba más limpio. Y la única manera de limpiar nuestro corazón es guardando la palabra. Entonces, otra vez, permanece en la palabra, deja que Dios haga su obra. Es la obra del Señor y Él ya está de acuerdo en hacerla. No hay que convencerlo, Señor, por favor, hazla. No, Él ya quiere, Él ya está de acuerdo. Entonces vamos a pedirle a Dios que haga eso. Señor, gracias porque pues en este tiempo de tanto engaño, de tantas cosas, tú pones luz para que no seamos extraviados ni llevados por caminos que que no corresponden. Perdónanos si hemos echado lazos sobre nuestros hermanos con elogios, con halagos. Perdónanos si con elogios y halagos nos hemos enlazado nosotros
pensando que en verdad somos aquello que dicen. Ayúdanos a tener la justa proporción de las cosas y a glorificarte en todo, a expresar con gratitud y alabanza a tu nombre el afecto que tengamos unos por otros, pero que sea puro, que sea de un corazón sincero. Ayúdanos, Señor, a no marearnos cuando alguien nos dice algo bonito, sino a permanecer firmes en tu palabra. Líbranos de las artimañas del error, estas estratagemas que hombres con astucia quieren poner delante de nosotros para extraviarnos. Ayúdanos a permanecer juntos, que cada uno, como miembros de un mismo cuerpo, según la operación propia de cada uno, pudiéramos edificarnos y sostenernos unos a otros, y que así tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Padre Santo. Amén.